señora diputada nacional por la provincia de Toledo, mis generales, comisario jefe provincial de la Policía Nacional de la provincia de Toledo, director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Toledo, compañeros de armas, personal civil al servicio de la Administración Militar, señoras y señores, queridos amigos todos, muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia a esta conferencia, no solo a los que nos acompañan de manera presencial en este auditorio, también a los que nos siguen a través del canal YouTube. Mi más sincera y afectuosa bienvenida a todos a este establecimiento militar Alcázar de Toledo, sede del Museo del Ejército, que, como bien saben, es su museo. Por tanto, bienvenidos a su casa. Hoy el Museo del Ejército se honra en ofrecerles esta conferencia que lleva por título La logística en la Guerra del Rif. Conferencia enmarcada dentro del ciclo de conferencias que forma parte del conjunto de actividades culturales asociadas a la exposición temporal que tenemos actualmente abierta al público y estará abierta al público hasta el mes de abril, que lleva por título Reacción e innovación, el gran paso hacia la pacificación del protectorado 1921-1925. Exposición que a quien no la haya tenido ocasión de visitar, le aconsejo que la visite, que merece la pena. La conferencia de hoy estará impartida por el general de Intendencia retirado, don Francisco Corpas Rojo, mi general, a quien agradezco enormemente su presencia y su disposición para impartirnos esta conferencia y para ilustrarnos sobre este interesantísimo tema, uno más de los aspectos en los que el Ejército español experimentó un profundo proceso de modernización, de transformación y de innovación en el periodo histórico que estamos estudiando. Muchas gracias por todo, mi general. Nuestro conferenciante será presentado por el general de división en la retirado, don Francisco Manuel Ramos Oliver, nuestro director gerente del Museo del Ejército, comisario de la exposición Reacción e Innovación, el gran paso hacia la pacificación del protectorado 1921-1925 y organizador de este ciclo de conferencias, a quien cedo la palabra para la presentación del conferenciante. Mi general. Muchas gracias, mi general, y buenos días, mi general, mis generales, y buenos días a todos, y muchas gracias por su presencia en este acto. Y bueno, sin más dilación, porque si no va a parecer que el conferenciante es el presentador, pues paso a presentar al general Corpas Rojo. Voy a resumir enormemente su currículum, porque si no, efectivamente, tendríamos que dedicar 2 jornadas al tema. Una para presentar al general y luego mañana ya la conferencia propiamente dicha. Porque el general es un lujo. O sea, ya advierto que tener aquí al general Corpas es un lujo. Nace en Málaga en 1951. E ingresó en la Academia en 1970 con la 29 promoción. Con lo cual, pues bueno, en el 74 pues salió teniente del cuerpo de intendencia. En los empleos de teniente y capitán, pues ejerció mando de tropas de intendencia. Entonces todavía intendencia tenía tropas y pues estuvo al mando de unidades de intendencia. Y luego, pues hasta llegar a continuación prácticamente ya toda su carrera, pues encargos en gestión económico-administrativa en distintas unidades, en Sevilla, en el Ministerio de Defensa, en la subsecretaría,
en el cuartel general de las fuerzas terrestres, en la Dirección de Transportes del Ejército. De general de brigada, pues desempeñó el cargo de jefe de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos en la zona sur, con sede en Sevilla, y el de subdirector de Contabilidad y Presupuestos en la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra en Madrid. Ha sido profesor en diversos cursos de enseñanza militar y profesor asociado en los departamentos de Estadística Aplicada y de Contabilidad y Economía Financiera de la Universidad de Sevilla. Es doctor en Dirección y Administración de Empresas, con calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad del jurado. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales también por la Universidad de Sevilla. Tiene un montón de diplomas. Diplomado en Tecnología de Subsistencias, en Logística, en Contabilidad de Costes, en Gestión Económico-Administrativa de Hospitales, en Técnica Contable y Contractual, en Técnicas de Gasto en el ámbito de las Fuerzas Armadas, en Administración Financiera y Presupuestaria, en Técnicas de Negociación Contractual y en Altos Estudios Económicos. Pero es que además también tiene el máster en Asesoría Fiscal y es diplomado en Inteligencia por el CSIC o ICNI. Es autor de Contabilidad Militar, los sistemas de información económica en el Ejército Español, editado por el Ministerio de Defensa. Es coordinador y autor de la obra El Palacio de Polentinos y la Academia de Intendencia, también editado por el Ministerio de Defensa. Es coautor de 11 publicaciones relacionadas con la administración económica del Ejército. Ha sido redactor y colaborador habitual en el Memorial de Intendencia del Ejército y ha publicado artículos en la Revista de Historia Militar y en la Revista Ejército. Es académico correspondiente de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares en su sección de Historia Militar. Ha participado en diversos congresos de Historia de la Contabilidad y de Historia Militar, tanto nacionales como internacionales, como especialista que es en temas de historia de la Administración Económica del Ejército Español. Actualmente es vocal de la Cátedra General Castaños, presidente de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil de la provincia de Sevilla y consejero del Consejo Económico y Social del Ayuntamiento de Sevilla. Ha recibido el Premio Internacional Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad, otorgado por la Asociación Española de la Contabilidad y Administración de Empresas, al mejor trabajo de investigación en historia de la contabilidad, publicado en lengua española y portuguesa. Y he dejado para el final lo más importante. Para mí creo que lo más importante de su currículum, porque todo lo que he dicho hasta ahora pues se consigue a base de años, y de hacerlo bien, evidentemente. Pero cuando se llega mayor, pues resulta que el currículum va engordando poco a poco. Pero hay una cosa que no consiste en años, consiste en hacerlo bien, muy bien, en hacerlo excelente. Y es que en el 2020 ha recibido el premio Intendente Amoroso. Este premio lo otorga el jefe de Estado Mayor del Ejército a propuesta de una junta que representa los votos de todos los miembros del cuerpo de intendencia. Dicho premio se otorga cada 5 años al miembro del cuerpo que, como reza el litoral de su concesión, ha destacado de forma excepcional por sus virtudes militares y capacidad profesional, acreditadas por su prestigio, constante disponibilidad, dedicación y eficacia en el servicio, constituyendo un referente y ejemplo permanente a seguir por todos los miembros del cuerpo de intendencia del Ejército de Tierra. Después de leer esto, pues no queda más remedio que decir lo que he dicho al principio. Es un lujo tener aquí al general Corpas. De la historia de este premio, solamente de momento dos generales lo han recibido. Mi amigo y compañero de promoción, Máximo Cabeza Sánchez Albornoz, recientemente fallecido, que descanse en paz, y el general Corpas. O sea que, como vemos, es un premio de mucho valor. Así es que, con ustedes, el general Corpas, que nos va a ilustrar sobre la logística en la Guerra del Rif. Aspecto de la Guerra del Rif menos tocado en la historiografía
de esas campañas, de esa guerra. Todo el mundo habla mucho de anual, a ser posible mal. Todo el mundo habla de las operaciones, de lo que hicieron los Legión, los regulares y tal, pero luego se dice poco de una función, un área importantísima en las operaciones, que es la logística, que afecta a la moral y al potencial psicológico de las unidades y de las personas. Entonces es importantísimo. Y si nos ceñimos a esta época, el fundador de la Legión, por Dios, Millán Astray, el general Millán Astray tiene un comentario elogiosísimo de lo que fueron las unidades de intendencia en la guerra del Rif. Bien, pues entonces yo ya no hablo más. Y mi general, estamos dispuestos a escucharte con verdadero interés. Muchas gracias, mi general. Casi seguro que me sale algo de trabajo a partir de tu presentación. Con tu permiso, mi general. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras y señores, buenos días en primer lugar. Muchas gracias por su asistencia y espero que les guste la conferencia, porque al fin y al cabo, si no les gusta a ustedes, será un fracaso para mí. Bien, vamos a hablar de logística. La logística es la rama del arte de la guerra que calcula, prepara y realiza todo lo necesario para la vida, movimiento y necesidades de las tropas en todo momento. Vida, movimiento y necesidades. Esto no ha cambiado desde las invasiones bárbaras o del ejército romano, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia tenemos muchos ejemplos de logística. Lógicamente, sí, los procedimientos, los medios y la forma de actuar han cambiado a lo largo del tiempo. Intentaré ceñirme en la conferencia a cómo fue ese cambio con motivo de la guerra del Rif, el por qué la situación táctica derivó a una situación logística nueva, y les haré una panorámica en ese momento del tiempo. Aquí tienen un cuadro conocido, el cuadro de las levas heroicas de Igueriben, o Sangre por agua, también se llama, del conocido pintor de batallas Ferrer Dalmau. El cuadro refleja la entrada en la posición de Igueriben de un convoy de intendencia bajo el fuego enemigo. Era un convoy mixto de artillería e intendencia. El cuadro refleja solamente la parte de intendencia, lo siento por los artilleros. La escena que nos hacen revivir los pinceles de Ferrer Dalmau es un resumen perfecto de las ideas que quiero expresar en ese trabajo y contiene todos los elementos del trabajo que a continuación les voy a exponer. Así como también es un homenaje al sacrificio de unos hombres que morían por llevar el pan y el agua a sus hermanos de armas y que tan solo llegaron a formar parte de la sublime letanía de los soldados desconocidos. El cuadro, desde el punto de vista pictórico, está dominado por la diagonal que va de arriba a abajo y de derecha a izquierda, que verán que son colores cálidos, donde se enfrentan los claros del color del suelo, de la tierra caliza, de las piedras, con el más oscuro del color de los mulos, del pelo de los mulos y de los uniformes, en el cual pues, se ve en la parte superior la posición de Igueriben, está incluido el comandante Benítez, laureado por su actuación en esa posición, donde murió, y cómo hacen fuego desde el parapeto, sobre la Jarca, que desde la Loma de los Árboles, dominando esa zona, de hecho tuvieron que cambiar la entrada a la posición porque el fuego que se recibía en la primera entrada no permitía que los convoys llegaran y salieran, y cómo los propios acemileros, los conductores de los mulos, responden el fuego cuando pueden. Se ve el agua manando de las cubas agujereadas por los proyectiles del enemigo, y lo que es la escena bélica, el convoy se aprecia cómo intenta entrar por la alambrada hasta dentro de la posición para descargar
apenas se ven algunos bultos ahí al principio, serían víveres para descargar sobre todo agua, que era el gran elemento que se necesitaba en las posiciones de la época, luego veremos por qué. En la conferencia les hablaré en primer lugar de la logística de las ordenanzas de Carlos III de 1768, que era la vigente en la época ya a primeros del siglo XX. ¿Cómo hubo que adaptar esta logística a las condiciones de la campaña del Rif? Entre otras adaptaciones fue la creación primero del Cuerpo de Administración Militar y algo más tarde el Cuerpo de Administración Militar se separó en dos, Cuerpo de Intendencia Militar y Cuerpo de Intervención Militar. Cómo era el abastecimiento y qué se abastecía en la Guerra del Rif, y les presentaré, a mi juicio, unas conclusiones y unas enseñanzas que se pueden sacar de aquí. A mediados del siglo XIX, las ordenanzas de Carlos III de 1768 seguían vigentes en el ejército español, si bien con numerosos aditamentos, modificaciones y actualizaciones tras más de 100 años de vigencia. La logística que en ella se desarrollaba partía de un concepto político, que era el que en un territorio ocupado, de grado, es decir, por acuerdo, por pacto entre reyes, entre coronas, o mediante la fuerza, mediante invasión militar, se convertía en territorio propio, con lo cual sus habitantes automáticamente se convertían en súbditos, con lo cual la hacienda real de la corona correspondiente actuaba como en cualquier otro territorio de esa corona. Esta concepción cambia con las guerras napoleónicas y el advenimiento del denominado por los historiadores nación en armas, que convierte a los súbditos en ciudadanos. La logística de esta época, desde las ordenanzas de 1768, se basaba en la compra, requisa y explotación local del terreno y sobre la población ocupada en la zona por el ejército, pero nada distinto a lo que se estaba previsto para lo que era el territorio previo de dicha corona. Esta compra, explotación local o requisa estaba a cargo de las intendencias de ejército dependientes de la Hacienda Real, en base a las ordenanzas de intendentes de 1718, en cuyo artículo 69 decía: a dos principales puntos se reduce la subsistencia de las tropas de mis ejércitos, que consiste en la suministración de su haber en dinero y de su manutención en víveres, lo que daba lugar a dos servicios de estas intendencias: servicio del sueldo y servicio de provisiones, que era la alimentación, esa manutención en víveres. Se trataba, por lo tanto, de una logística de servicios, como le llamaríamos hoy día, en su mayor parte a cargo de las intendencias de ejército, siendo los más destacados estos dos que he citado, las provisiones o abastecimiento de víveres y el del sueldo. Pero además, estas intendencias tenían a su cargo los servicios de obras y de hospitales mediante dos métodos: por contrata o por gestión directa. Y además existían los servicios de alojamientos para alojar a las tropas. Los cuarteles no se empiezan a construir hasta 1750, de utensilios, es decir, las camas, sábanas, mantas, cubiertos, platos, en fin, todo lo que es el utensilio, como el de una casa particular, pero para un cuartel, para la tropa, y los transportes. Esos tres alojamientos, utensilios y transportes se hacían por repartimiento. Por repartimiento era un modo de explotación local y eran exacciones a los ciudadanos, a la población, que tenían que facilitar alojamiento a las tropas, que tenían que facilitar utensilios a las tropas. De ahí viene lo conocido en el ejército de las ordenanzas de Carlos III, de la sal, el agua, el asiento junto a la lumbre. Ese era el suministro de utensilios, el repartimiento de utensilios y los transportes. Finalmente, había dos servicios que cambiaron muchas veces a lo largo del tiempo, a cargo de ejército o a cargo de la Hacienda Real, pero siempre administrados por las intendencias, que eran el de artillería y el de vestuario. En 1882 se promulga un reglamento para el servicio en campaña que sustituye al Tratado VII de las Ordenanzas de 1768, que era este que trataba de esa logística que he comentado. Sin embargo, mantiene exactamente los mismos sistemas de compra, requisa y explotación local para la obtención de recursos.
Es preciso señalar que para esta época, 1882, ya existía el Cuerpo de Administración Militar, creado en diciembre de 1852 y puesto en marcha en enero del 53, claro, a cargo de la Hacienda Militar, que heredó las competencias de las intendencias ya desaparecidas de la Hacienda Real. Un simple vistazo al mapa físico de lo que fue el Protectorado de Marruecos, aquí lo tienen las dos zonas fundamentales, la Yebala a su izquierda, la parte occidental, y el Rif a su derecha, la parte oriental. Esto, simple vistazo a este mapa, bueno, les tengo que pedir excusas por la calidad de algunas de las fotografías, pero he preferido documentos originales que fotografías más recientes, más nuevas, pero con mayor calidad. Este mapa físico nos presenta una orografía muy complicada, en que los cortes montañosos perpendiculares a la costa mediterránea, estos cortes que se ven aquí más oscuros, y a la costa atlántica, que se entrecruzan en esta zona intermedia, la zona precisamente donde está la bahía de Alhucemas, que es casi el punto intermedio de unión entre ambos sectores, la Yebala y el Rif, compartimentan la zona y dificultan las comunicaciones. Asimismo, la escasa pluviosidad apenas permite ocasionales cauces de torrenteras, sobre todo en la zona del Rif, que permanecen secos casi todo el año, y de ahí la escasez de recursos para atender a las necesidades de abastecimiento de las tropas en la zona, y dificultan a su vez el transporte con los medios de la época, sobre todo, repito, en la zona del Rif. En una conferencia en Madrid, en el Ateneo de Madrid, en 1921, en palabras de un contemporáneo, el que dio esa conferencia de aquella campaña, decía, refiriéndose al terreno, al Rif sobre todo, nos han dado poco, malo y difícil. A ese terreno, descrito como un mar de piedras, se unía la condición de sus habitantes duros y ásperos como su tierra, divididos en pequeños reinos de taifas, las cabilas, integrados por grupos de familias y aislados unos de otros por esta compartimentación del terreno. Para ellos, su posición más preciada era tener un fusil. En la época, el Mauser español o el Leven francés y un puñado de cartuchos. En estas condiciones, compra, requisa, explotación local en el mar de piedras, prácticamente imposible. ¿Cómo llevar entonces a cabo la logística prevista en las ordenanzas en este terreno? Pues la respuesta sigue siendo la misma, prácticamente imposible. Vamos a ir un momento hacia atrás y vamos a ver cuáles eran las lecciones aprendidas por el ejército español en aquella época de la historia militar anterior, de las operaciones anteriores. En el siglo XVI, tanto la estrategia de la corona española como portuguesa, luego en la época unidas en una sola corona de Felipe II hasta Felipe IV, era el controlar las fachadas mediterránea y atlántica de la costa de África, con puntos fuertes como Ceuta, Melilla, La Mamora, Argel, Yebel, en fin, un montón de puntos fuertes en la costa que en la Mediterránea, sobre todo la corona española, lo que pretendía era luchar contra la piratería berberisca, proteger las costas de Levante y del sur de España de las invasiones berberiscas, y facilitar, apoyar el comercio, la navegación entre los reinos de la península y los reinos de Italia. Por su parte, la corona portuguesa tenía la misma estrategia en la costa atlántica y lo que pretendía era proteger la navegación de las flotas berberiscas, de los ataques de los berberiscos y tener puntos de apoyo a la navegación desde Lisboa hasta las Indias Orientales, a lo largo de toda la costa africana hasta el Cabo de Buena Esperanza. La vida en estos presidios, la denominación de presidio viene del latín presidium, que significa fortaleza, pero luego como se solían utilizar como para exilio de perseguidos, sobre todo políticos, y condenados, pues derivó a la palabra presidio de uso actual como sinónimo de cárcel, pero quizás más dura. Bien, pues en estos presidios la vida era totalmente de espaldas al interior. Apenas se accedía al interior para hacer racias o resistir asedios. Toda su esperanza era atisbar desde las murallas de Melilla o de Ceuta
o de los puntos fuertes que fueran, atisbar el mar, a ver si aparecían las velas blancas con barcos que traían provisiones y sobre todo que traían el ansiado relevo para volver a su vida normal en la península. En 1840 se establece el Sultanato de Marruecos y con él empiezan los problemas de combates y los conflictos entre el año 44 y el año 54 del siglo XIX. Ya en 1859-60 se produce un conflicto importante que es la Guerra de la Llevala, que gana España. En 1893-94 la llamada Guerra de Margallo, que es un asedio ligero que gana España, pero pierde hombres en Melilla. Y finalmente, en el año 9-10, se produce la Guerra de África, la del Barranco del Lobo, donde sacaron unas coplillas la oposición al gobierno de la época, la oposición a la monarquía de entonces, en las cuales decían algo así como que en el Barranco del Lobo hay una sangre que emana, no, hay una fuente que emana sangre de los españoles que murieron por España, Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero donde van los españoles a morir como corderos. Esto fue la consecuencia del desastre del Barranco del Lobo. Naturalmente las coplillas fueron prohibidas por el gobierno de la época, con lo cual pasaron de mano en mano por toda España a una velocidad tremenda. Bien, España tenía experiencia, sin remontarse a la conquista de la Hispanoamérica, tenía experiencia en guerras recientes, como la de Cuba, la guerra de los 10 años, del 68 al 78, y la de Filipinas, los levantamientos del año 96-97. Aparte de que conocía sobradamente las guerras que Francia había sostenido, las guerras coloniales, en África y en el sudeste asiático, y Gran Bretaña, pues prácticamente en cualquier punto del mundo. Sin embargo, de todo esto no se aprendió ni el empleo masivo de fuerzas indígenas, que era la doctrina fundamental de franceses y británicos. No se adoptaron soluciones políticas en lugar de militares, salvo en alguna ocasión en la Llevala. No se tenía información e inteligencia de la zona. Se carecía de cartografía y conocimiento del terreno. De hecho, el arranque de la Guerra de la Llevala fue por unos reconocimientos, unos levantamientos topográficos que estaban haciendo topógrafos españoles, militares, en esa zona. Y la logística, veremos por qué, fue despreciada. Todo ello provocó una serie de problemas que hubo que solucionar y reinventar sobre la marcha. Este cuadro está en la antigua Academia de Intendencia en Ávila, corresponde a un asalto de tropas carlistas en 1873 a un convoy de la administración militar. El oficial que ven ahí en primer plano es el teniente Reina, que muere en el asalto. Triunfan los carlistas, dicho sea de paso, y el cuadro fue pintado por Morelli y pagado por suscripción popular de los intendentes para que guardara el recuerdo del teniente Reina. Bien, en 1828 Guerra había creado la Hacienda Militar, tras mucho debate entre los ministerios de Hacienda y de Guerra, y había asumido sus funciones logísticas, esta logística de servicios que les hablaba antes, así como el personal hasta entonces dependiente de la Hacienda Real, el llamado Cuerpo Político de los Reales Ejércitos. En 1852 militariza este cuerpo político y lo fusiona con el llamado Cuerpo de Cuenta y Razón de Artillería, que era específico de los servicios de artillería, probablemente temiendo que Hacienda volviera a retomar la gestión de los gastos del ejército. Pero la creación de este cuerpo de administración militar tenía una grave deficiencia estructural, que es que no contaba con tropas propias. Se tenía que pedir tropas a las unidades apoyadas para que montaran sus convoys e hicieran su trabajo. Algo parecido a lo que existe hoy día en las bases entre lo que es la fuerza y el apoyo a la fuerza, que muchas veces se disminuye tanto el apoyo a la fuerza para reforzar la fuerza, que la fuerza tiene que dar hombres para que el apoyo a la fuerza pueda apoyarla. Sé que es un trabalenguas, pero los militares creo que me entienden. Aquí tienen una imagen de un convoy de la época que sube al zigzag
del Archa. Ven arriba del todo está la posición que contrasta con el cielo y las eses que va haciendo el convoy 1 a 1 o 2 a 2 a lo largo de kilómetros de subida a paso lento. Imagínense el blanco que ofrece a un fuego enemigo dominante desde una altura. Esto es una imagen real, si mal no recuerdo era del Museo de Melilla, esta imagen, de la época. Y aquí tienen otra imagen de la época muy parecida. Recuerden lo que les comentaba antes del mar de piedras, pues aquí tienen otro mar de piedras, pero esto es la Sierra de Gredos. La imagen es prácticamente la misma, el zigzag en esta ocasión lo hacen los alumnos, los cadetes de la Academia de Intendencia, haciendo práctica de convoy a primeros del siglo XX en este mar de piedras de la Sierra de Gredos. Si ven, la fotografía está tomada de una orla que hay en la Academia de Intendencia, en la antigua Academia de Intendencia en Ávila, y ahí se ven de la orla las partes de arriba de los nombres de las fotografías de los cadetes de esa imagen. La experiencia de la Tercera Guerra Carlista y las guerras de África llevan a la dotación paulatina de tropas en esta administración militar que decía antes que tenía como grave deficiencia estructural no tener tropas propias. En 1859, durante la Guerra de la Yevala, se ve necesario dotar esa fuerza y se crea la Compañía de Obreros del Norte de África. En 1874 esta compañía se ha convertido en una brigada, más otra brigada de transportes, porque los transportes van íntimamente y necesariamente unidos a los abastecimientos, que en 1891 ya son 2 brigadas para abastecimiento y otras 2 de transportes, ya a cargo en esta época de oficiales de intendencia desde 1889. En 1897 se publica el Reglamento de Instrucción Técnica y Táctica de estas tropas para el abastecimiento de víveres, subsistencias, hospitales y transportes. Les doy estas fechas porque está claro que el Ejército, como cualquier otra institución, el Gobierno, las autonomías, etcétera, responden con legislación a necesidades que surgen cambiantes en el tiempo. En este caso, el Ejército lo que estaba respondiendo era a su necesidad de tener algo que facilitara la vida, el movimiento, las necesidades de las tropas en todo momento, es decir, la logística. Después de crear este cuerpo de administración militar, le dota con tropas propias y ya publica su primer reglamento de instrucción técnica y táctica de estas tropas. Pero hay que esperar a 1897. Decía que los transportes van íntimamente unidos a los suministros. Y aquí tenemos una serie de elementos de transporte. Este es el carro catalán de un eje, que fue con el que se dotó a los batallones de infantería en 1850 y se empleaba mucho en el ejército. A la izquierda lo tienen con el mismo carro, pero de panificación. Este es un carro de transporte ya de 2 ejes, es decir, de mayor capacidad de transporte. Vean que tiene el logo de la administración militar, la A y la M, coronado, como era costumbre, el emblema de ese cuerpo y de los demás en la época. Y en este caso tenemos el furgón Riedrich, que era el de mayor capacidad en la época, ya con el emblema de intendencia. Sin embargo, pese a todas estas normativas, esta creación de tropas, etcétera, la logística era simplemente despreciada por considerarse una actividad poco militar. Tan solo era apreciada por un contingente, que eran las tropas combatientes, que fundaban sus esperanzas de sobrevivir en la llegada del siguiente convoy de víveres, municiones y, en África, sobre todo, de agua. El avance hacia Lucemas, que es una bahía casi intermedia entre la Yevala y el Rif, pero es el fulcro de unión de las 2 zonas, dada la compartimentación del terreno. Este avance hacia Lucemas siempre fue un objetivo militar estratégico para la alta comisaría del protectorado, en la época el general Berenguer, pues era el nudo que permitía la unión estable entre el protectorado oriental y occidental. El alto comisario, ya decía que el general Berenguer, pretendía un desembarco en la bahía de Alhucemas, que se planeó y se desechó varias veces, en el año 11, en el 13, en el 16 y en el 18, pero nunca se ejecutó por falta de medios.
En cualquier caso, los avances conseguidos hasta entonces, hasta la famosa línea del Kert, en la zona del Rif, para tomar posesión de alguna manera de la zona oriental del protectorado, habían estado limitados por la política de los gobiernos de la época de no más tropas de refuerzo, no más bajas de españoles, lo cual en la Yevala se podía conseguir con una intensa labor política complementada por la militar, que siempre debía de ser accesoria de aquella. Caso diferente era en el Rif. Allí no había una autoridad central como el Madjen, residiendo la autoridad en los cabecillas de las cabilas o en las yemás, que eran las asambleas de notables locales, cuya voluntad se compraba con billetes de banco. Después se efectuaba un acercamiento con tropas regulares o de la policía indígena, las mías, que eran las compañías de policía indígena, se efectuaban unos cuantos disparos y se ocupaban una serie de lomas con un puesto o bloqueo minúsculo, guarnecido por una docena de soldados, sin agua cercana en la mayoría de las ocasiones, porque estaban en alto y los ríos o los arroyos tienen la costumbre de estar en bajo, y quedaban al su albur viendo alejarse la columna de tropas hasta su siguiente conquista. Esa fue la línea del Quer. El Quer es este río. Vaya hombre. El Quer es este río y la línea era más o menos en esta zona. Esta estrategia era la llamada estrategia de la siembra de oro, con el Banco de España soltando billetes a la vanguardia de las fuerzas españolas, como comentaban los españoles en Melilla, con un punto de humor ácido. Para que se hagan una idea, en el presupuesto del Ministerio de la Guerra del año 1919, en el concepto de gastos reservados para la Comandancia General de Melilla era de 57.000 pesetas. Claro, 57.000 pesetas hoy no nos dicen nada, pero comparativamente para las comandancias de Ceuta y de Larache, que eran las dos comandancias gemelas de la de Melilla, pero en la zona de la Yevala, era de 4.000 pesetas cada una, a lo que hay que añadir otras 50.000 que recibía la alta comisaría como reserva para todo el protectorado. Es decir, Melilla sola gastaba más dinero en gastos reservados que todo lo demás, todas las comandancias del resto del protectorado junto, incluyendo las reservas de la alta comisaría. Esta estrategia permitió ocupar prácticamente sin lucha hasta la zona del Quer que les indicaba antes. Pero a primeros de 1920, el general Silvestre diseñó un plan de operaciones que Berenguer, el alto comisario, aprobó más o menos a regañadientes, al tener que ceder la iniciativa y, por lo tanto, la gloria de la conquista a Silvestre. Puesto que el avance por la costa, partiendo de las posiciones avanzadas del Quer, era prohibitivo por el Monte Mauro, la cantidad de montaña que había pegada a la costa, se decidió penetrar hacia el sur y luego, a partir de Ardrius, Bentiev hacia el norte, girando en dirección a la bahía de Alhucemas, que está aquí. De hecho, aquí tienen Anual, que está ya muy cercano a Alhucemas. En el siguiente esquema que les ofrezco, que es un esquema muy curioso, hecho por dos capitanes en aquella época, oficiales primeros, del cuerpo de intendencia en el año 17, nos presenta un esquema de los servicios de abastecimiento, de los servicios de intendencia, en el despliegue del Quert. Fíjense que además de estos pequeños puntos de panificación para atender a la propia Melilla y a la zona que se iba en barco de la Restinga, la Mar Chica y demás, hay dos posiciones, dos importantes, Avanzamiento y Monte Arruit, que eran los depósitos principales. De ellos dependen, a su vez, otras 10 depósitos, 10 depósitos de carácter secundario. En muchos de ellos verán que hay un dibujito, este representa la panificación fija y este azulito representa la panificación móvil. Y desde esos 10 puestos, a su vez, se suministra mediante convoyes a 64 posiciones, de las cuales 27 no tienen depósito de víveres. La mayoría no tienen agua, por lo cual dependen el día a día para sobrevivir de convoyes. Según el reglamento
de campaña vigente en la época de 1882, estos convoyes eran cada 3 días. En la práctica, con los medios disponibles, se hacían cada 4 días. Las posiciones, estas 64 posiciones, podían ir de una entidad de un pelotón a una entidad de una compañía. Había alguna de batallón, las menos. Este es un horno Payer, que era el horno móvil que se utilizaba en la época, bueno, móvil relativamente, pero era transportable en mulos, que se utilizaba en la época. Este está en el Museo de Intendencia en Ávila y yo lo he utilizado en el año 1974, 75, mejor dicho, eso sí, del siglo pasado, en la antigua provincia del Sáhara español. O sea, no hace demasiado que se desechó. Y estas son las posiciones. Esta es una posición pequeña, la de Sidi Mesaúd, de tamaño sección. Observen el parapeto que tiene alrededor, con algún punto fuerte como este. Y bueno, totalmente desprotegidas, porque el parapeto es de adobe, de tierra, de piedras, algún tablón y cosas de esas. Situado en zona elevada, fíjense allá abajo por donde discurre el camino y, por supuesto, sin agua. Este otro tipo de posición es la posición de Iguiriben, que ya es algo más fuerte, es tipo compañía reforzada. Tiene una alambrada de espino, observen a la derecha la entrada a la posición, un parapeto ya de piedra, digamos, más fuerte que el anterior, pero esta fue arrollada por los rifeños poco antes de la tragedia de Anual. Aquí tienen otro tipo de posición, que es la de Montearruiz. En la parte de abajo, ese rectángulo negro, es donde el general Navarro se refugió con las tropas que huyeron de Anual y evacuaron Tistutín y demás, y ahí murieron cuando se rindieron. Pero observen dónde está el agua. Este es el río Ceruán, y ahí está el agua. O sea, que había que salir de la posición para ir a por agua. Y, sin embargo, en una posición, en principio, sin ningún problema, puesto que está situada a caballo prácticamente y dominando, esto está en alto, la carretera de Celuán y el ferrocarril que llega por la derecha a Tistutín y por la izquierda hasta Melilla. Luego podía recibir refuerzos permanentemente. Nunca llegaron esos refuerzos, se rindieron y los masacraron. Este es otro tipo de posición, quizás fuera de las más grandes de la época y la zona, que estaba situada al sur, casi en la frontera con el protectorado francés. Es la de Zoco-el-Telaza, ya en una posición tipo batallón, con piezas de artillería, como pueden observar en la parte de abajo, es decir, con una entidad importante para la época. Pero observen nuevamente el problema. El agua está ahí y ahí. El redondel de la izquierda es un depósito de madera, con lo cual con el fuego enemigo empieza a perder agua por todas partes, y el de la derecha es de piedra, que no aguanta mucho más. ¿Cuál era el problema? Que la fuente de agua más cercana, Fuentes de Hermila, estaba nada menos que a 35 kilómetros de distancia de esta posición, con lo cual no tenían agua si no había un convoy, y bajo fuego enemigo era muy difícil que ahí llegara un convoy. En resumen, cuando empezaron los asedios de esta posición, se evacuó y la guarnición se pasó a la zona francesa donde se refugió. Sobrevivieron. Bien, el plan de Silvestre, desde el punto de vista, el plan de ofensiva de Silvestre, desde el punto de vista logístico, está reflejado aquí, que es otro gráfico, pero este del año 21, de otros dos capitanes de intendencia, que lo que hace es describir las operaciones, la logística de las operaciones del ejército de 7.000 hombres y 8 baterías de artillería que Silvestre empeñó para llegar hasta Anual. En 7 meses dobló el territorio del protectorado sin apenas bajas, que en todo caso en su inmensa mayoría fueron de tropas indígenas, con lo cual se respetaba la consigna política de no más tropas, no más bajas de españoles. Y en enero del 21, Silvestre llega hasta
a través de Bentiep y Anual llega hasta Igueriben, con ya la bahía de Alhucemas a 18 kilómetros de distancia, pero con un problema: pistas impracticables y fuertes pendientes. En marzo se ocupa Sidi Idris, que es ese punto que está allí en la costa, ya muy cercano al cabo Quilates, que es el cabo más occidental de la bahía de Alhucemas. Pero este fue el último triunfo de Silvestre. El segundo de Silvestre era el general Navarro, y vengo a citarlo porque, aunque hemos dicho que no se aprendió de las lecciones aprendidas de guerras coloniales, había un libro de un capitán francés del ejército colonial, un tal René Jules Fritsch, que escribió un libro que se llamaba La Guerra de África, conocido por los españoles como la Biblia de la Guerra de África, en la cual contaba cómo había que proceder en operaciones en el territorio africano. Este libro se publica en francés, en Francia, claro, en 1910. Pero inmediatamente después, hay dos ediciones, una del año 10 y otra del año 12, se publica por el Depósito de la Guerra, que era el servicio de publicaciones del Ministerio de la Guerra, y se publica en español. El traductor es el general Navarro, que en aquella época no era general todavía. Pero evidentemente hace la traducción, pero tal y como actúa en la retirada desde Anual a Tistutín y luego a Monterruid, no sigue los consejos de flanqueos, de retaguardias apoyando retiradas, etc. Y sobre todo el gran lema de Fritsch, que decía: volveos tímidos, temed al enemigo y éste acabará con vosotros. Bien, comprendo que esto no se ve un pimiento, pero intenté hacerlo algo más clarito. Este es el mismo que el anterior. Y aquí pueden ver perfectamente la ruta principal de abastecimiento, que va desde Melilla en ferrocarril y llega hasta aquí, hasta Tistutín. Fíjense dónde queda la posición, el depósito principal de avanzamiento y el de Monterruid, que antes era la línea del Quer. Este es el avance de Silvestre. Entonces, ese ferrocarril ya a partir de aquí se convierte en vehículos, cuya central estaba en Dardrius. Y a partir de ahí, de Dardrius, se va hasta Bentiep y ya se va hasta Anual y hasta Igueriben. ¿Cuál era el problema? Por ejemplo, la llegada Anual desde los puntos de arriba, las pendientes del Izumar, conocida como Garganta del Infierno o Garganta del Diablo, no permitía bajar o subir a camiones con carga, solamente a vehículos ligeros y con poca carga. Entonces había que hacerlo con convoyes a mulos. Aquí se abren esos dos depósitos, los depósitos principales que están en la línea del ferrocarril, se abren a dos depósitos auxiliares y aquí se definen hasta 80, antes eran 64, ahora son 80 posiciones que en ese abanico que en teoría protege el avance de los españoles. Pero seguimos teniendo el mismo problema de esas posiciones avanzadas. No tienen suministros, no tienen agua, hay que abastecerlas con convoyes. Pero ¿qué es lo que se abastecía? ¿Qué comía aquella gente? Bien, había varias cosas. Estaban las raciones tipo África, que eran las de cocina normales, estaban las raciones de mochila y estaban los suministros en general. Los suministros de subsistencias en general consistían en pan, harina, café, azúcar, aceite, arroz, garbanzos, judías, sal, tocino, vinagre, pimentón, ajos, galleta o pan galleta, y luego leña y petróleo para la confección de comidas, porque allí no había bosques para tener leña, y cebada y paja para los animales. Había un tipo de raciones de mochila para las unidades avanzadas, para las que no podían recibir suministro en un par de días, que consistía en dos ranchos, es decir, 2 comidas de carne en conserva o de embutido en manteca, café con azúcar para el desayuno y la ración de galleta correspondiente, porque pan tampoco podían recibir, más una ración de mochila que era para las tropas indígenas, que era regulares y mías, que era idéntica a la de los españoles, pero sin productos derivados del cerdo por razones obvias. Las raciones tipo África, las reglamentarias, las de cocinas, eran de 3 clases: de carne, con un peso de 460 gramos, de tocino, 590 gramos, y de vigilia, es decir, para Viernes Santo, para Cuaresma, por
por razones sociológicas de la época, que era esto, ¿cómo se llama? Bacalao. Más la ración de pan reglamentaria, 600 gramos, o de pan galleta de medio kilo. Por lo tanto, una ración media pesaba alrededor de 1.160 gramos y con sus envases pesaba unos 1.200 gramos. Es decir, que cada hombre cada día necesitaba un transporte solo para comer de 1.200 gramos. A los víveres había que añadir el combustible para confección de comidas, que era de 700 gramos, normalmente leña o petróleo, hombre día. Además de los hombres, había que tener en cuenta las raciones de los caballos y de los mulos de la unidad. Tengan en cuenta que en aquella época había muchos caballos y muchos mulos en una unidad. Y para cada plaza era de 5 kilogramos de pienso o de cebada y otros 5 de paja. También estaban reglamentadas las raciones de agua, al menos en teoría, dada la escasez de agua en la zona, que era de 5 litros hombre día en verano y 3 en invierno. Para los caballos eran 39 litros y 20 litros respectivamente, y para los mulos de 26 y 16 litros respectivamente. Esto era lo que necesitaba una unidad para vivir. ¿Cómo se les llevaba estos suministros? Mediante convoyes. Los abastecimientos y convoyes en la ofensiva no había problema, estaban a cargo de la Comandancia de Tropas de Intendencia, que se componía de 7 compañías, una de ellas automóvil y el resto a mulos. Y estos atendían fundamentalmente, su misión prioritaria era el servicio de subsistencias por suministros o abastecimientos de depósitos o mediante convoyes respectivamente, incluyendo la panificación. En los convoyes se añadió agua, dada la situación de escasez en las posiciones periféricas. Si el convoy no llevaba el agua y las fuentes estaban relativamente cercanas, la unidad, con sus propios medios, iba a por agua. Incluso la munición, cuando faltaban medios en el parque de artillería, para organizar los convoyes de municionamiento en la Comandancia General. En total, la plantilla que efectuaba estos trabajos era de unos 700 hombres, de los cuales 35 eran jefes y oficiales. Esto suponía un 3% de las tropas de la Comandancia de Melilla. Y, sin embargo, contaba con más de 600 mulos, lo que era un 25% del ganado disponible de la Comandancia de Melilla. 3% de tropas, 25% de mulos. El sistema de convoyes era viable, y así lo hicieron a base de mucho esfuerzo, adaptados al rápido avance de las columnas sin oposición enemiga, pero difícilmente sostenible con las casi inexistentes vías de comunicación interceptadas por la acción del enemigo, lo que daba lugar a auténticas operaciones de guerra para proteger las columnas de abastecimiento con unidades de infantería y de caballería, mientras recorrían el camino hacia su destino. La situación se complicaba al llegar a una posición cuyo acceso estaba bajo fuego enemigo, más o menos sitiada, en la que había que entrar cuando había espacio para meter el convoy, si no había que hacerlo fuera entre la alambrada y el parapeto, descargar y volver a salir nuevamente bajo fuego enemigo y recorrer el camino de vuelta. La carga útil de un molo oscila entre los 95 y 100 kilos y, por lo tanto, la composición de un convoy era variable en función del número de hombres y semovientes a apoyar, de los medios disponibles y de las cargas a transportar. Para los efectivos de una brigada, 6.000 y pico hombres y casi 1.000 caballos y mulos, el convoy se componía de un capitán con 3 secciones, cada una con un teniente y un sargento de intendencia y un oficial veterinario. Estos iban a caballo. Luego había 3 herradores y basteros para el mantenimiento inmediato de los mulos, 160 soldados y 154 mulos de carga, cuya capacidad de transporte era de 15 toneladas y media aproximadamente. En teoría, la ratio de soldados conductores era de 2 por cada mulo de carga, es decir, un conductor y un sirviente. En la práctica oscilaba entre 0,9 y 1,2 en el mejor de los casos. Y todo esto estamos hablando de abastecimientos de subsistencias. El problema es que esta brigada, que con 15 toneladas y media se apañaba para un día, necesitaba también para cada día 55 toneladas de agua. Y claro, ya me dirán de dónde se sacaba convoy, transporte, para 55 toneladas y media de agua. Las cargas de los convoyes de intendencia, que inicialmente estaban diseñados para subsistencias, se emplearon, por ese número de mulos tan tremendos que tenían, y los demás no disponían de tantos, se emplearon también para agua, municiones de infantería y artillería, armamentos, acostarreros, materiales de construcción, medicinas, material de enfermería y, sin olvidar, un tema muy importante para la moral de las tropas
en aquel momento y siempre, que era el correo con noticias familiares. Hacían de carteros. El correo de novias, de madrinas de guerra, etcétera, etcétera. A la vuelta, si el fuego enemigo lo permitía, evacuaban heridos y enfermos a retaguardia y finalmente llegarían, si llegaban, al lejano hospital de Melilla. Aquí tiene una imagen de una sección de intendencia a lomo de esas que iban y venían con los convoys. No son precisamente granaderos de la Guardia Real, pero estos son los que permitían vivir las posiciones. Ahí ven las cargas, que son cajas de subsistencias, bocoyes con agua, etc. Y aquí tienen un convoy de vuelta, que es que estos mismos mulos con los bastes se les ponían unas angarillas, unas parihuelas, y se evacuaba a heridos o a enfermos. Y estos eran los convoyes de retorno. Claro, obviamente se podía ir así sin fuego enemigo. En el momento que hacía fuego enemigo, yendo al paso, era imposible hacer estas evacuaciones. El general Millán Astrain, muy poco después de la tragedia de Anual, el 7 de octubre de 1921, concede una entrevista al periódico El Debate de Madrid. Y el periodista le pregunta: ¿a quién estima usted como los mejores? Y el general Millán Astrain le responde: todos lo son, pero los héroes de la campaña son indudablemente los de Intendencia. Es necesario verlos, verdaderamente es asombroso lo que hacen. Los demás podemos movernos, avanzar, retroceder, correr, parapetarnos, burlar de mil modos al enemigo, cubrirnos de él. Los de Intendencia no. Lleva cada soldadito un mulo. Tienen, por tanto, que ir siempre al paso, aguantando el terrible fuego del enemigo que tienen ellos fácil blanco, sin poderse cubrir ni amparar en ninguna protección. Así, paso a paso, llegan a la puerta de la posición, que el enemigo ha convertido en un desfiladero de la muerte, y allí, bajo el fuego más insistente todavía, tiene que descargar su mulo, volverlo a cargar y retirarse al paso. Es el máximo de la disciplina. Bien, pues estos eran los convoyes y estos eran los personajes que llevaban aquellos convoyes y lo que llevaban. Después de la tragedia de Anual, el ejército español, España entera, reacciona y empiezan a reforzar las posiciones, empiezan a reforzar fundamentalmente Melilla, y se planea y se produce el desembarco de Alhucemas, el 8 de septiembre del año 25. Esta es la bahía de Alhucemas, donde teóricamente se había planeado 10 años antes desembarcar y nunca se hizo. En la Alhucemas, que era el punto inicial, este es el peñón de Alhucemas, el punto inicial donde estaba previsto el desembarco, estaba minada, fortificada, con trincheras, artillería, etc. Con lo cual se decidió desembarcar al otro lado de Punta del Fraile, que es la zona esta, o sea, la bahía va de Punta Quilates a Punta del Fraile. Desembarcar en esta zona. Primero se pensó aquí en la Cebadilla, pero estaba minado. Y mientras desminaban o no, se embarcó un poquito más allá, en la playa de Isdaín. Se hizo el primer desembarco y el segundo en la Cebadilla, una vez desminada. Se hizo el envolvimiento por esta zona porque esta zona tenía un problema, que las barcazas K eran unas barcazas inglesas, compradas en Gibraltar, desecho de guerra del desembarco de Galípoli bastantes años antes, pero que dieron su juego en este desembarco. Pero se encontraron con un problema, que es que las barcazas K, por su calado, se quedaban a 50-60 metros de la orilla, con lo cual había que hacer todo el desembarco con el agua hasta el cuello y abrazo. Desembarcó la brigada de Saro y la brigada de Fernández, dos brigadas, cada una de las cuales llevaba media compañía de intendencia de apoyo logístico. De estas de los convoyes. Como las barcazas no llegaban hasta la arena, había que vadear el agua, pues no se podían utilizar mulos. Con lo cual, esta media compañía de intendencia terminó desembarcando en esas dos playas 500 toneladas de víveres y otro tanto de agua, porque gracias a Dios se habían aprendido las lecciones y se llevaba agua al desembarco de Alhucemas. Aunque luego los de ingenieros hicieron una serie de pozos artesianos en la zona y obtuvieron agua. Pero en la flota, 60 buques o algo así, que acompañaba al ejército, fue la primera operación combinada y conjunta, es decir,
de ejército de tierra, mar y aire, aunque lo de aire es más discutible porque en la época no existía y era aviación militar, aviación del ejército de tierra, y hispano-francesa, más hispano que francesa, evidentemente, pero en fin, algunos franceses había. Su objetivo era pues, someter la cabina de los Beni Urriagel como cabecillas del levantamiento y la rendición de Abdelkrim y de la República del Rif creada poco antes. España puso sobre la mesa prácticamente toda su potencia militar, jugándose a una sola carta su prestigio internacional y posiblemente el gobierno de Primo de Rivera e incluso la monarquía. Le decía lo de los desembarcos y aquí podemos ver una serie de imágenes del desembarco. Fíjese aquí las barcazas K a la distancia que se quedan de la playa y babeando llegan las tropas a tierra, pero claro, los hombres llevaban encima 2 raciones de mochila para subsistencias y agua, para cantimploras, para aguantar los 2 primeros días. Sobre las barcazas iban otros 4 días de dotación, que son esas 500 toneladas que hubo que desembarcar a brazo. Aquí tienen una vista general de la cabeza de playa, que siguen sin poder acercarse los barcos, porque la profundidad del agua no ha cambiado, y arriba ya tienen los primeros campamentos instalados. En esta otra imagen tienen ya una vista de la playa de Calaquemado, porque esa de Cebadilla e Isdaín que les decía no podían acercarse. Entonces buscaron desembarcar en la zona del otro lado de Punta del Fraile, en la zona de Morro Nuevo. Aquí tienen Calaquemado, que por lo menos ponen unos pantalanes que permiten a los barcos ya acercarse y empezar a desembarcar. Ahí tienen un depósito de subsistencias, se ven bocollos de agua y aquí los mulos para iniciar el camino. Pero esta playa tenía un inconveniente, que iba a ser el depósito principal de abastecimientos, pero tenía un inconveniente, que era el tamaño. Se amontonaban las cosas y costaba mucho trabajo sacarlas. Y entonces se decidió, este es el mismo pantalán, pero tomado desde la orilla. Fíjense aquí los mulos, que tardaron. El segundo desembarco, el desembarco ya definitivo, se hizo el 20 de septiembre, pero tardaron un par de días en poder desembarcar los mulos cuando pudieron establecer agua suficiente para darle de beber a los animales, mientras no podían desembarcarlos, tenían que seguir en los barcos. Había 2 barcos aljibe en la flota. Y aquí tienen ya una playa que verán la cercanía que llegan los barcos, que pueden tirar las planchas y desembarcar directamente, llenos en Morro Nuevo, llenos con montones de cajas, petacas de agua, etcétera, etcétera, de la logística. Es decir, se había aprendido las lecciones de la guerra de África y, aunque la organización logística de la ofensiva se realizó con las mismas directrices ya conocidas en la guerra de África, con depósitos de abastecimiento escalonados en Morro Nuevo y en Calaquemado, y otros más avanzados, la cercanía de las unidades era muy próxima, y iban con convoyes de mulos a las posiciones de vanguardia directamente, sin el escalón intermedio aquel de posiciones fijas que había tanto en la ofensiva del Quer como en la segunda ofensiva de Silvestre. Asegurar la exención del esencial abastecimiento de agua se había aprendido bien y se hizo así. En conclusión, en mi opinión, el modelo logístico de las ordenanzas era inaplicable en el África de la época por dónde comprar, dónde requisar o dónde hacer explotación local. Desgraciadamente se ignoraron las experiencias de otras guerras coloniales. La situación táctica y el despliegue, tanto el inicial del Quer como el siguiente de Silvestre, forzaron a un modelo logístico de convoyes. No se podía hacer de otra manera. La experiencia adquirida se aplicó con éxito en Alhucemas. Sin embargo, tras la guerra del Rif, la inmediata guerra civil y el aislamiento posterior hacen que se olviden las lecciones aprendidas. Durante medio siglo, y soy testigo de ello, el anexo de logística de las órdenes de operaciones, de maniobras, ponía servicios, no se tratan. En los años 90, el Ejército puso en marcha los planes Norte y Meta. Renació la logística en el Ejército, que había sido desarrollada por primera vez en Marruecos por el Cuerpo de Administración Militar desde 1859, con la creación de aquella Compañía de Obreros del Norte de África, y por el Cuerpo de Intendencia desde 1889.
Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, mi general. Bien, muchas gracias, mi general. Magnífica conferencia, muy ilustrativa de lo que fue aquella campaña y cómo la Intendencia, el enorme esfuerzo que está magníficamente representado por el cuadro de Ferrer Dalmau, que podrán ustedes admirar en la exposición de Sangre por Agua. Bien, ahora se abre un turno de coloquio en el cual todos ustedes están invitados pues, a formular preguntas, sugerencias o lo que quieran, y si el general, que seguro que se la sabe, pues la contestará. Carmen, venga. Hola, ante todo muchas gracias, mi general. Una cosa quería preguntar, porque yo soy rubia y tonta natural, entonces pues claro, igual no me he enterado bien de las cosas. Dice que hay cosas que no se han aprendido o que las lecciones de las guerras coloniales, entre otras las que usted cita, es que la opción, las soluciones políticas. Sin embargo, creo recordar que claro que hay soluciones políticas en todo el tema del protectorado, porque de hecho hay quien echa la culpa a esas soluciones políticas del desastre de Anual, porque si hubiera habido menos soluciones políticas que luego se han vuelto contra nosotros, esos moros a los cuales compramos, pues igual no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Muchas gracias. No soy un experto en la cuestión política del protectorado. Lo que sí es cierto es que en la zona de la Yevala había una autoridad central, el Madjen, el sultán, que llegaba a acuerdos con la alta comisaría y esos acuerdos se respetaban. En el caso del Rausuni, por ejemplo, no, pero en general sí. O al menos se respetaban durante un cierto tiempo. En el caso del RIF era imposible llegar a acuerdos porque no había una autoridad central. Había que llegar a acuerdos uno a uno con esos cabecillas, con esas asambleas de notables de las cabilas, con la estrategia de la siembra del oro, que fue lo que mejor se les ocurrió para cumplir con la consigna política de no más refuerzos y no más muertos, porque la estrategia española siempre había sido igual desde el punto de vista militar. Se montaba un conflicto, había más o menos una masacre de españoles, se mandaba una fuerza importante, esa fuerza importante sometía por la fuerza a las cabilas sublevadas, muchas veces con apoyo de otras cabilas que habían permanecido fieles, y se solucionaba el problema y se volvían a la península esos refuerzos y quedaba la guarnición de siempre en el norte de África. Y así una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. La experiencia de franceses y de británicos era que se llegaban en muchas ocasiones a acuerdos políticos. Hablo de acuerdos políticos incluyendo la compra de voluntades del cabecilla de turno o cosas de ese tipo, que era un factor político como cualquier otro. O sea, no hay que despreciar o vilipendiar esa estrategia. Era una estrategia que, bueno, favorecía los intereses españoles, por lo tanto era buena para España, con lo cual, en general, era buena, independientemente del juicio ético o moral que nos pueda merecer, visto con ojos de esta época, pero hay que verlo con los ojos de aquella época, que es como ver la historia. Y no le puedo decir mucho más a usted. ¿Más inquietudes? Venga, mi coronel. Muchas gracias por la conferencia, pero en la época de la guerra del Rif se da un escándalo, que es el escándalo del millón de Narache, centrado sobre el cuerpo de intendencia, a tal extremo que Indalencio Prieto pide la supresión del cuerpo de intendencia. A partir de ahí hay una reacción importante dentro del cuerpo. ¿Podría explicar en qué consistió, cómo se remodeló el cuerpo de intendencia a partir de ese momento? Sí, vamos a ver.
Eso era un problema de control de gestión, porque todos somos muy buenos y todos somos muy honrados hasta que se demuestre lo contrario, porque los oficiales a cargo de fondos del cuerpo de intendencia en principio también gozan de la presunción de inocencia, aunque luego se pueda demostrar lo contrario, y hay muchas pruebas de ello. Pero no es la primera vez que por un hecho aislado, que se puede producir en cualquier sitio, en cualquier momento, se llega a pedir la disolución de. Recuerdo, bueno, no lo he vivido, era yo un niño, pero en fin, en los años 50 se produjo el incendio de una serie de almacenes de intendencia. Yo no sé hasta qué punto, porque nunca se llegó a establecer, o al menos yo no lo he visto, si eran provocados para ocultar trampas o que se incendiaron, porque las cosas se incendian. Sobre todo porque ahí se guardan productos como, por ejemplo, ropa sucia de reemplazos para luego trocearla y venderla como trapo, que eso fermenta. Y productos como harina, que también fermenta y puede provocar un incendio. El tema es que en aquella época estaba de ministro Muñoz Grandes y también se planteó el disolver el cuerpo de intendencia. La existencia de un cuerpo viene motivada por una necesidad, porque ¿qué queda de las unidades de lanceros y de dragones? O de coraceros. Y fueron unidades realmente innovadoras para su época y buenas. Entonces, hay otros países que sí tienen su intendencia, que depende directamente de Hacienda. El Ejército nunca quiso eso. Desde primeros del siglo XIX. El millón del H yo no sé, lo he conocido de oídas, no sé exactamente qué consistió, pero, por ejemplo, yo sí fui testigo, porque asistí a todas las jornadas del juicio, de un desfalco que hubo en Sevilla, desfalco de material, es decir, lesión a la hacienda pública, por parte de un capitán de intendencia que fue condenado en aquella época, estoy hablando de los años 90. Y la noticia que salió en el periódico era que se había llevado y o vendido todo el vestuario de toda la región militar sur. Desde el punto de vista que los soldados de las unidades no iban a instrucción en pelota picada, pues todo el vestuario no se lo pudo llevar, claro. Entonces, las noticias se dan como se dan y vienen como vienen. ¿Que fue cierto el millón del Arache? Por supuesto que sí. ¿Hasta qué punto eso era extensible a todo el ejército? No lo creo. Porque desfalcos, sinvergüenzas los hay en todas partes, de todos los colores y de todos los pelajes. Mala suerte que te toque. Pero claro, hay un tema que es el de control. Si tú controlas, pues no tienes ese problema. Luego ya, si quieres, el siguiente problema sería quién controla a los controladores, pero eso es otra historia. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la intervención que Gracias. ¿Podría dar algún tipo de cifras económicas en relación a lo que era el presupuesto general de España en aquella época y lo que se utilizaba o se utilizó en estas campañas de África? No exactamente, con lo cual, no me lo sé, con lo cual le puedo dar algún detallito. Por ejemplo, en aquella época el ministro de la guerra era el conde de Cea o algo así. De Eza, no de Cea, de Eza, el vizconde de Eza, un marichalar. Sé que, por ejemplo, porque eso consta en el expediente Picazo y demás, que hubo muchos problemas con los suministros teóricamente presupuestados para Marruecos y que nunca llegaron. Por ejemplo, y concretamente, de material de ingenieros de sacos terreros para las posiciones. Nunca llegó. Por ejemplo, de alpargatas para la tropa. Claro, como comprenderán, la alpargata, que era el calzado normal de la época para la tropa, en un terreno como el que les he descrito, se desgastaban constantemente, había que reponerlas constantemente, pero esa reposición no llegaba, se las apañaban como podían. Le puedo dar esos datos. Es decir, que independientemente de la mayor o menor cuantía del presupuesto que hubiera en la época para guerra, el presupuesto de guerra desde el siglo XVIII, en el cual las ordenanzas de intendentes decían
O sea, las intendencias del 18 se dividían en dos bloques. Las intendencias de provincia, que recaudaban, y las intendencias de ejército, que gastaban. En aquella época, en la figura del intendente se resumía lo que las ordenanzas llamaban las 4 causas, que era justicia, policía, hacienda y guerra. Policía es lo que hoy día sería fomento, más industria, más navegación, más tal. Bien, entonces la consignación de la recaudación de las haciendas de provincia, lo que hoy serían las delegaciones de Hacienda, en sus 9 décimas partes se entregaban al intendente de ejército de la zona. Un intendente de ejército abarcaba varias provincias que conformaban un reino que era el que llevaba ese ejército. Las 9 décimas partes. La otra décima parte iba a la corte, a Madrid. Bien, una vez que ya pasamos esa época y ya se empiezan a ajustar y a crear los presupuestos a partir de 1820-30, es cuando empiezan los primeros presupuestos, empieza a haber ya consignaciones por ministerios, pero de aquella manera. O sea, no es la exactitud contable, numérica, que hay ahora. Y Guerra, desde luego, fue siempre maltratado, desde el punto de vista presupuestario. Entre otras razones, porque Guerra tenía ingresos propios. Los regimientos tenían ingresos propios. De hecho, la primera ley general presupuestaria que se llaman hoy día, en aquella época se llaman Ley de Administración y Contabilidad, es de 1911. Hasta entonces no existía el principio de caja única. Cada ministerio, cada organismo recaudaba y gastaba como casi querían. A partir de que hay una hacienda más fuerte y hay un presupuesto único, se pone en esa contabilidad el principio de caja única. Es decir, todos los ingresos tienen que ir al Estado, a Hacienda, y Hacienda luego reparte según los presupuestos. Sin embargo, el Ejército era una excepción. De hecho, la primera medida de carácter económico que toma Primo de Rivera cuando se hace cargo del Gobierno es suspender el Tratado 5, el 5 de la Ley de Administración y Contabilidad del año 11, que precisamente se titula de la contabilidad. Con lo cual el Ejército vuelve a tener su autonomía económica. Bueno, el Ejército, interior no, en aquella época gobernación y exteriores, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco hace falta irse tan atrás. Allá por los años 90 hice yo un trabajo de financiación del Ejército y el Ejército, las unidades militares se financiaban al 50% con los llamados extractos, que era dinero que entregaba Hacienda Pública. Pero el otro 50% se financiaba con recursos propios. Eso hoy día no existe, claro. Hoy día solamente existen los recursos de la Hacienda Pública, pero en aquella época existieron. Entonces es muy difícil decir, el presupuesto de la Alta Comisaría de Marruecos era tanto, porque aunque en el papel figure tanto, luego llegaba o no llegaba. Y eso ya, ese detalle, no se lo puedo decir porque no lo sé. Pero sería un bonito trabajo de investigación. No lo sé, pero no creo que nunca jamás de los jamases, a partir de la Guerra de la Independencia, es decir, a partir de que Hacienda Pública deja de ser la Hacienda Real en el sentido de propiedad del rey, propiedad personal, y coge fuerza el Estado, y por supuesto la Hacienda Real como Hacienda del Estado, haya tenido el Ejército el 50%. Lo dudo muy mucho, pero bueno, no lo sé. Es que no tengo el dato, con lo cual ni lo he estudiado nunca.
pero lo dudo muy mucho. Por los datos que van en paralelo a esa consignación del 50%. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, me va a permitir que intervenga. Efectivamente, el presupuesto del ejército era elevado, pero tengan en cuenta que la mayor parte de ese presupuesto se lo llevaba el personal. O sea, casi todo, la mayor parte de ese presupuesto se le llevaba el pagar los sueldos del personal. Es decir, que para equipamiento quedaba más bien poco. De hecho, poco antes de anual se pide un incremento del presupuesto, que no se incrementa, pero no solo no se incrementa, sino que llega solo a 1/3. Y después de anual, visto lo que pasó, se triplica el presupuesto para el militar, ¿no? De ahí viene esa modernización que va a tener el ejército a partir de anual, que va a permitir equiparlo debidamente y que va a ser posible con ese ejército hacer el desembarco de Alhucemas. Yo tampoco tengo las cantidades precisas, si fueron X millones, ¿no? Pero bueno, el concepto fue ese. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, agradecerles de nuevo su asistencia y agradecerte a ti, mi general, esta magnífica conferencia y felicitarte, mi general. Una conferencia brillante, bien documentada y enriquecedora, con la que hemos disfrutado enormemente. Muchísimas gracias. Y me gustaría hacerte entrega de un pequeño detalle que antes de entregártelo, pues quiero comentar. Con nuestro agradecimiento y nuestro afecto, quiero que te lleves un pequeño recuerdo del museo y lo que te vamos a entregar es una figura que considero enormemente representativa del museo. Es un busto de Carlos I, que considero que representa al museo y a todos y cada uno de los conceptos que definen el lema del museo. Tu museo, tu ejército, tu historia. Carlos I representa al Museo del Ejército porque su figura escultórica preside precisamente nuestra sede, el Alcázar de Toledo, desde el centro del patio de armas. Un alcázar, además, en el que estableció su corte, siendo Toledo la capital de aquel vasto imperio español. Representa nuestra historia, sin lugar a dudas, al ser una figura destacadísima e indiscutible no solo de la historia de España, sino de la historia universal. Y representa al ejército no solo por ser el jefe supremo de aquellos ejércitos de su época, sino por sentirse y considerarse un soldado. Cuando Carlos I fue preguntado por un epitafio para su tumba, no dijo emperador de tal o rey de tal. Dijo sencillamente Carlos de Gante, soldado del Tercio de Flandes, que siendo tan solo un muchacho luchó a las órdenes del valeroso capitán Antonio de Leiva. Es decir, que él se sentía un soldado. Ninguna figura histórica más representativa de nuestro museo, que conserva nuestro patrimonio histórico español, que nuestro Carlos I, y te pido que subas, mi general, para hacerte entrega de este pequeño detalle.